Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El país sigue en recuperación. En noviembre la economía se contrajo de nuevo, pero menos que los primeros 7 meses de pandemia. De ese tema hablaremos con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, como también del censo de empresas que se realizará durante los próximos meses. Los retiros de cesantías se dispararon. Asofondos reveló que el año pasado los colombianos pidieron desembolsos por más de 6 billones de pesos de cesantías. El vicepresidente de Asofondos, Jorge Llano, explicará las causales que más expusieron los trabajadores para hacer estos retiros. Cruceros nudistas, la nueva opción. Tras la crisis generada por la pandemia, las empresas de barcos turísticos encontraron en esta alternativa una mina de plata. ¿Cuánto cuestan y cómo funcionan? Todos los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y la noticia económica del día es el índice de seguimiento a la economía revelado esta tarde por el DANE con corte al mes de noviembre del año pasado. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches y un saludo muy especial para ustedes y la audiencia de Signo Pesos. Feliz año, director. ¿Cómo le fue la economía en noviembre comparado con los meses anteriores? Bueno, en noviembre la contracción de la economía colombiana estuvo a un nivel de un menos 3.4%, con lo cual estamos viendo una contracción que es inferior en valor absoluto a la que hemos visto en el mes de octubre, y esto lleva a que en los 11 meses corridos de 2020 la contracción de la economía colombiana haya sido del menos 7.3%. Director, este mismo indicador en el mes de abril, si mal no recuerdo, creo que también hablamos con usted, tuvo una contracción del 20%, ¿no? Cuando se cierra la economía o superior al 20%. ¿Esta cifra ya de noviembre es la mejor, sigue negativa, pero es la mejor desde que llegó la pandemia? Exactamente. Cuando nosotros estábamos en el mes de abril, nosotros estábamos viendo una contracción del menos 20.55%, que continuamente en valor absoluto se ha reducido, excepto en el mes de agosto, en donde esas medidas extraordinarias de carácter sanitario que se tomaron en Bogotá y en Medellín alteraron esa senda de reactivación, y por eso este menos 3.4% en valor absoluto es la menor contracción que hemos visto desde que inició la pandemia. Director, ¿cuáles han sido los sectores que han protagonizado esa reactivación de la economía y cuáles siguen marcando cifras muy negativas? Bueno, particularmente cuando nosotros queremos desagregar este menos 3.4%, vemos que de forma significativa las actividades terciarias, es decir, el comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida y los otros servicios han presentado una constante reactivación desde esa gran contracción que vieron en el mes de abril del menos 16.11%, en donde no más para noviembre solo tuvieron una contracción de casi la décima parte, es decir, del menos 1.32%. Eso significa que debemos resaltar que actividades como el comercio minorista, el comercio mayorista y algunos servicios asociados con las plataformas de call center, los servicios de telecomunicaciones, han presentado una dinámica muy importante a lo largo de los últimos meses, y adicionalmente, con el paso del tiempo, la reactivación de restaurantes y los servicios de catering y bares pues han presentado contracciones menos importantes de aquellas que veíamos en el mes de abril. Sin embargo, por el lado de los negativos, algunas ramas de servicios como los servicios profesionales, científicos y técnicos, y asimismo la explotación de minas y canteras, que está altamente influenciada por las exportaciones de carbón y de petróleo del país hacia la demanda externa, pues han visto cada vez más deteriorado ese contexto internacional, y por consiguiente las actividades primarias no más en noviembre presentaron una profundización de su contracción, pasando de estar contrayéndose al menos 9.5% en octubre a contraerse cerca del menos 10.6% en noviembre.
Director, nos hace falta el mes de diciembre para tener todo el año, ¿no? Todo el año 2020, pero yo estuve mirando esta gráfica hoy y efectivamente desde abril empieza como la reactivación, pero en el mes de agosto hay como un bache porque precisamente se presentaron confinamientos, sin conocer todavía el mes de diciembre, pero pensando en el mes de enero en el que estamos con estos nuevos confinamientos, ¿podría ocurrir algo similar, como un bajonazo nuevamente en la economía, teniendo ya esa experiencia de lo ocurrido en agosto del año pasado? Bueno, ahí particularmente debemos ser concretos y es el mes de enero de 2021 va a tener una afectación sobre esas medidas sanitarias en materia de las dinámicas de comercio y actividades del sector manufacturero y algunas de ellas del sector servicios. Además, no podemos olvidar que para el mes de enero de 2020 nosotros estábamos observando unas expansiones muy importantes de la economía colombiana. Recordemos que en enero y en febrero la economía estaba creciendo respectivamente en 2020 al 3.4% y al 4.8%. Esto significa que frente a ese buen dinamismo que tuvimos en enero del 2020, en enero del 2021 nos vamos a comparar contra un muy buen mes y además de las afectaciones asociadas con las medidas sanitarias, seguramente vamos a ver un cambio de tendencia en esa recuperación tal y como lo vimos en el mes de agosto de 2020. También le quiero preguntar, cambiándole un poco el tema, director, pero usted lo mencionó hoy en la rueda de prensa sobre el nuevo censo, una operación estadística muy importante que va a adelantar el DANE. ¿En qué consiste? Tiene que ver con las empresas, ¿verdad? Exactamente, el censo económico es una operación estadística de carácter exhaustivo, por eso se llama un censo, que desafortunadamente no se hace en el país desde hace 30 años, que permite contabilizar cuántas unidades económicas formales, informales, fijas, móviles tiene el país, pero adicionalmente qué hacen esas actividades económicas, cómo lo hacen y qué valor producen. Esta es una operación de una alta sofisticación que requiere en primera instancia, dado que hace 30 años no tenemos este inventario de unidades económicas, que de forma robusta se desarrolle un conteo preliminar de estas unidades económicas que estamos iniciando el 18 de enero. Este conteo de unidades económicas lo que busca es ir a los 1.102 municipios, a todas las cabeceras municipales, a todos los centros poblados, que eso acumula casi 505.000 manzanas en la zona urbana del país, y poder identificar cuántas unidades económicas fijas, móviles, formales, informales y en qué actividades económicas están desarrollando entre el 18 de enero y el 18 de abril. Director, ¿alguna vez, es que tal vez no lo recuerdo, alguna vez el DANE había contabilizado cuántas unidades económicas informales hay en el país o es la primera vez que lo hace? Y cuando hablamos de unidades económicas, ¿es por ejemplo el señor que vende tintos en una esquina? Exactamente, si esa persona vende tintos en una esquina y continuamente lo ha hecho en esa misma esquina, esa unidad económica, que es una unidad móvil, va a ser contabilizada dentro del conteo de unidades económicas. Nosotros, a partir de la encuesta de micronegocios que venimos desarrollando de forma ya en final, desde 2019, tenemos una estimación de esos micronegocios informales que corresponden a cerca de 5.7 millones de micronegocios que se encuentran presentes en el país. Pero son estimaciones porque dependen de una muestra. El país requiere de forma contundente ese conteo exhaustivo de unidades económicas para lograr que las estrategias de apoyo al sector empresarial no solo beneficien al sector formal, sino que también puedan atender las necesidades de esta importante fracción de la economía que se desarrolla en la informalidad. Director, ¿cuándo espera tener usted estos resultados? Y bueno, ¿cuál es el llamado, sobre todo a los informales, a atender a los encuestadores del DANE? Porque muchos se preocupan pues cuando llega el gobierno a preguntarles muchas cosas porque creen que inmediatamente pues los van a clavar con impuestos y otro tipo de cosas pues que tienen que asumir los negocios formales.
Bueno, particularmente aquí lo que nosotros debemos hacer precisión es que esta es una operación estadística, esta no es una operación de carácter fiscal o de algún procedimiento de política pública, y en donde en esta primera instancia las preguntas van a ser supremamente básicas. Nosotros aquí lo que vamos a indagar de forma significativa es qué tipología de unidad económica estamos abordando, si es un establecimiento, si es un puesto móvil o una vivienda con actividad económica, qué actividad económica está desarrollando. Esas dos son las preguntas fundamentales junto con la respectiva razón social, y por consiguiente invitamos a todos los dueños de unidades económicas y a todos los empresarios, bien sea formales o informales del país, a que reconozcan a que esta labor del DANE se hace con todos los requerimientos de privacidad y confidencialidad que establece la Ley de Reserva Estadística que existe en el país desde 1993. Director, pues muchas gracias, le deseo un feliz año, gracias por atendernos estos minutos aquí en Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Bueno, un feliz año para ustedes y siempre dispuestos a atender este tipo de requerimientos de información que de seguro van a permitirle dar claridad a la ciudadanía sobre lo que hace el DANE y el valor de estas estadísticas para la toma de decisiones. Muchas gracias al director del DANE, el doctor Oviedo. Ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día. Menos 0,2% y corresponde a la caída en la producción industrial registrada en noviembre del año 2020 comparada con el mismo mes del año 2019. En ese mismo noviembre, el comercio reportó una mejora de 4,1% en sus ventas, las ventas de los comerciantes minoristas. Y el sector de alojamiento, es decir, los hoteleros, registró una caída del 58,4% en sus ingresos frente a noviembre de 2019. Sobre estas cifras, la economista Jacqueline Piraján de Scotiabank Colpatria nos hace el siguiente análisis. Veamos. Lo que podemos ver es que la manufactura produjo volúmenes similares a los observados hace un año atrás, sin embargo el nivel de empleo sí fue inferior, cayó 6% en términos anuales, lo que implica que todavía tenemos un rezago en los puestos de trabajo en el sector manufacturero. En la parte de ventas minoristas vimos crecimiento del 4,1%, alentado fuertemente por las jornadas del día sin IVA, rubros como por ejemplo electrodomésticos, televisores y productos de informática son los que más empujaron este crecimiento. Con esto lo que podemos decir es que en la medida en que la economía se abrió, vimos resultados positivos en los indicadores de actividad. Aún así, continuamos viendo también un rezago importante en los puestos de trabajo, pues la generación de empleo se ha estancado un poco en estos dos sectores. En segundo lugar, es también importante resaltar que las principales ciudades del país, particularmente Bogotá, son las que más contribuyen con las contracciones de estos indicadores en lo corrido del año. Y a propósito de economía, los dueños de negocios ubicados en las 7 localidades de Bogotá que desde hoy entraron a cuarentena estricta se quejaron por los efectos que de nuevo golpearán sus menguados ingresos. Aquí en Sandrito 40 años y aquí en esta bodega hace 25 años. Eso fue ayer. Gilberto Alarcón, padre de 4 hijos y comerciante desde que tiene memoria, hoy ve con tristeza cerradas las puertas de la bodega de su negocio. Los confinamientos han traído innumerables pérdidas y hoy, con una nueva cuarentena estricta, ve con preocupación el futuro. La verdad afectó mucho comercio y todo, todos los que tienen negocios acá adentro, afuera en la calle, todos los trabajadores, y ahí, para que está el comercio bien caído, se acabó de caer. Asegura que son varios los comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios y que en su caso los ahorros ya no dan abasto. Y estos días que tuvo abierto el comercio ahorramos para comer, pero cuando nos cogieron, la primera que nos cogieron con las manos cruzadas, olvídese que sí. La misma afectación viven los vendedores informales que con las calles vacías, los negocios cerrados y la ausencia de vendedores y compradores no tienen a quién ofrecerles sus productos. Me ha tocado así escapadamente sacar nuestro cintico y todo para poder sostenernos porque la verdad pues nosotros tenemos 4 hijos, el cual dependo de mi negocio que es informal. Con mi esposa, entonces pues nos ha afectado demasiado. Tampoco escapan los propietarios de restaurantes cuyas ventas en cuarentena se bajan a menos del 3%. Por ejemplo, yo no sé cómo la dueña del negocio nos ha quebrado, la verdad. Porque nosotros vivimos solo esto, prácticamente solo esto. Y más encima que solo estamos trabajando
Trabajo yo como planchero y trabaja la cocinera, nadie más trabaja. Los meseros se quedaron sin trabajo. Sumada a las dos que ya venían de tiempo atrás, hablamos de 9 localidades que significan el 31% del comercio formal de Bogotá. Estos son sectores donde la principal actividad es comercio y servicios, lo cual significa pues que el tema de desempleo en este sector va a ser muy difícil, va a ser muy duro, y muchas de estas empresas pues desafortunadamente no aguantan el tiempo que les falta para estar cerradas. La Cámara de Comercio de Bogotá reveló que en todas las localidades que se han efectuado cuarentenas se han cerrado empresas y los comerciantes que tenían sus esperanzas puestas en el 2021 no ven un futuro positivo para la economía de continuar con los confinamientos. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuánto costaría subirse una semana a un crucero nudista? Juan Fernández nos tiene muchos detalles en segundos aquí en Signo Pesos. Ya regresamos. Y durante el 2020 los colombianos retiraron más cesantías que en años anteriores. Para hablar de este tema le doy la bienvenida al vicepresidente de Asofondos, al doctor Jorge Llano. Doctor Llano, gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Feliz año, ¿cómo ha estado? Feliz año para todos ustedes, todo muy bien y es un placer estar acá esta noche con todos, con Signo Pesos. Está el dato recién salido del horno. ¿Cuántas cesantías o por qué monto hicieron retiro los colombianos el año pasado? ¿Hubo crecimientos frente al 2019? Pues miren, 2020 se retiraron cesantías por un valor de 6.2 billones de pesos. Esto acotado a los fondos de cesantías privados, que recordemos son Colfondos, Protección Porvenir y Escandia. Y lo más importante de esas cifras, creo yo, es el rubro de terminación de contrato y disminución de ingresos. Por terminación de contrato se retiraron 2.2 billones de pesos. Fue el único rubro que creció un 7%, y por disminución de ingresos se retiraron 355 mil millones de pesos. Eso para un total da un crecimiento de retiro de cesantías de 4% con respecto a 2019. Y esto seguramente, doctor Llano, está muy asociado con la pandemia, ¿no? La crisis económica y el aumento en el desempleo. Claro, pasaron dos factores ahí. El primero, evidentemente, con esas cifras tan desastrosas que hemos visto de mercado laboral y que ya ha empezado a mostrar una recuperación importante para cierre del año 2020. Entonces, cuando se ven esas cifras, lo que pasa es que la gente utiliza las cesantías porque para eso se inventaron, para terminación de contrato. Entonces, eso explica en gran parte el aumento por ese uso de las cesantías. Asimismo, el gobierno nacional con esta decisión de ampliar el uso de cesantías para disminución de ingresos, también permitió a que la gente que tuvo un efecto importante y negativo sobre sus ingresos pudiera hacer cerrar esa brecha y poder retirar las cesantías. Pero por el otro lado, las personas también estaban muy en la cabeza, y la forma para retirar cesantías estaba haciendo uso de los canales presenciales. Entonces lo que pasó es que en los otros rubros se ve una disminución del uso de cesantías. Por ejemplo, en vivienda cayó 5.6%, y eso se explica en parte porque la gente iba a hacer ese trámite presencialmente, y con todos los cierres que se evidenciaron en 2020 no pudieron acercarse a las oficinas, y la invitación en su momento, que la reiteramos ahora, es hacer todos esos trámites de manera virtual para poder hacer uso de las cesantías, pero sobre todo utilizar esos ahorros como un seguro de desempleo. Claro, la caída en vivienda no fue tan dramática, pero la caída en retiros para educación sí fue más grande, ¿no? Casi cercana al 20%. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿La deserción universitaria? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué explicaciones hay ahí? La primera es efectivamente lo que decíamos ahora, la gente hacía ese trámite presencialmente, entonces eso afectó un poco. Segundo, si uno mira la inflación de educación, la inflación de educación fue negativa en muchos periodos, y eso también explica el menor retiro de cesantías, porque entonces si antes retiraba, no sé, 2 millones de pesos, con la disminución en los precios de matrículas y demás, también retiran menos plata para el uso de cesantías, pues de cesantías para educación. Y por otro lado, pues también evidentemente lo que hacen muchos hogares siempre en estos momentos es retirar a sus hijos de la educación, por ejemplo, para poder hacer, digamos, esa recuperación de ingresos que se vieron afectados por la pandemia. Entonces, todos esos elementos afectaron ese uso de cesantías, asimismo como que mucha gente simplemente no quiso estudiar por el método virtual porque no tenía la capacidad, no tenía la forma de hacerlo, entonces prefieren dejar quieto ese periodo de educación para
posteriormente volver a enrolarse presencialmente en sus diferentes universidades. Doctor Llano, esta nueva causal que permite ahora retirar las cesantías, usted ya nos entregó el balance y es cuando las personas tienen disminuciones en sus ingresos, antes no podían retirar las cesantías por este motivo. ¿Hasta cuándo estará vigente esta medida? Va a estar vigente hasta cuando dure la emergencia económica. Entonces eso es, la verdad, todavía no sabemos y hay mucha incertidumbre porque la emergencia económica no sabemos estos, digamos, aplazamientos que se han dado cuánto duren, pero yo creo que podemos estudiar perfectamente junto con el gobierno nacional y con los legisladores. Esta es una causal que podría permitirse pues más allá de la emergencia económica. Entonces, por ahora está esa, digamos, ley porque se creó en una emergencia económica por un decreto de emergencia económica, pero vale la pena mirar si se puede ampliar posteriormente para seguir con esta causal de retiro, que sí está asociada con un tema de desempleo, que es algo que está contemplado dentro del objetivo primordial que son las cesantías, que es dar esa tranquilidad mientras me quedo sin empleo o tengo un efecto negativo sobre mis ingresos. Eso, doctor Llano, respecto a los retiros que hicieron los ahorradores, pero ahora hablemos de las consignaciones. ¿Hasta cuándo tienen tiempo las empresas para consignar las cesantías de sus trabajadores correspondientes al año 2020 y de ahí en adelante pues ya las personas tienen nuevamente disponibilidad para utilizar estos recursos? Sí, en este momento, para dar unas cifras de cierre de 2020, hay 14.7 billones de pesos de más de 8 millones de personas como ahorro de cesantías en los fondos de cesantías privados solamente. Si agregamos el Fondo Nacional del Ahorro, esto alcanza cerca de 20 billones de pesos, que es lo que tienen ahorrado en este momento. En febrero, antes del febrero 15, se tiene que pagar las cesantías de 2020 y eso va a ser unos nuevos recursos que van a entrar a esa bolsa de cesantías y que van a ser supremamente importantes para hacer frente, porque todavía, digamos, los riesgos asociados a la pandemia no han terminado. Entonces la idea es tener ahí una bolsa más grande que permita a esos trabajadores estar mucho más tranquilos si algo llegase a pasar con sus empleos. 15 de febrero, fecha clave para los empresarios. Así como un aumento en el retiro de cesantías, ¿creen ustedes, por las empresas destruidas, por mayores personas despedidas, que haya una disminución en las consignaciones que hacen los empresarios en esta oportunidad? Por lo general, año tras año se ha visto un aumento importante en ese recaudo de cesantías en febrero, pero la estimación que hemos hecho desde el gremio sí demuestra que puede haber una caída, no muy grande, pero una caída cercana al 2.5% con respecto a ese recaudo de cesantías, en parte explicado por la destrucción de empleo de los que ganan cesantías, que son los dependientes formales. Ahí también se evidenció una destrucción de empleo importante y eso nosotros creemos que se va a ver reflejado evidentemente en el recaudo que se haga en febrero del 2021, en febrero 15, con respecto a ese recaudo. Una última pregunta, doctor Llano, para explicarles a las personas que ahora están más interesadas en este tema de las cesantías debido a la crisis económica. ¿Qué son las cesantías? ¿Cuánto debe recibir anualmente por cesantías? ¿Y en qué se diferencian las cesantías de los intereses sobre cesantías? Listo, entonces vamos a empezar en orden cronológico. Primero se tienen que pagar los intereses a las cesantías, que corresponde a un 12% de un salario mensual básico que se recibía en 2020. Entonces, si yo recibía 877,000 pesos, que era el salario mínimo en 2020, voy a recibir en el pago de enero, parte directa, me va a entregar directamente a mi cuenta ese 12% de esos 877,000 pesos, que era mi salario básico en 2020. Esos son los intereses de las cesantías. En febrero se pagan las cesantías propiamente dicho, que van, recordemos, a estos fondos de cesantías, Colfondos, Protección Porvenir y Escandia, y equivalen a un salario completo si yo trabajé todo el 2020. Si yo trabajé menos, se va a hacer proporcionalmente a lo que trabajé y eso va a este fondo de cesantías, donde se invierten esos recursos, todos los intereses y los retornos de esas inversiones van a la misma población y con eso se puede hacer un ahorro importante, sobre todo para cuando yo me quedo sin empleo, pero pues están permitidos los otros usos que ya, como dijimos acá, son compra de vivienda, mejoramiento de vivienda y educación propia de los hijos o de la esposa o del esposo. Pues muy interesante esa explicación. Como siempre, muchas gracias, doctor Llano. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es siempre un placer estar acá. Hacemos con esta información una breve pausa, pero ya les contaremos que miles de subsidios del gobierno están a punto de perderse. En segundos, los detalles y les contamos por qué.
Y es la hora de conocer la movida empresarial, que hoy se refiere a un tema que para muchos puede resultar polémico, pero que se va a poner muy de moda inclusive en nuestro país. Juan Fernández, buenas noches, adelante y bienvenido. Víctor, buenas noches. Después de la debacle, las compañías de cruceros que han perdido más de 30.000 millones de dólares por el coronavirus y su impacto en las ciudades en las que los barcos se atracan, les ha llegado el momento de poder ofrecer experiencias temáticas para que la gente vuelva. Y una de las que más toma fuerza es la de los cruceros nudistas. Y como compañías que los organizan toman los barcos de las grandes empresas de cruceros para activar el mercado. Se verán en un año aproximadamente y le hablo de ellos además porque llegarán a Colombia y los cupos están casi agotados. El organizador es una compañía llamada Bare Necessities que tomará un gran crucero de Carnival que saldrá de Tampa en Estados Unidos y parará en Cartagena, además de Bonaire y Nassau. Muy interesante, Juan. ¿Y qué características tiene el crucero? Pues Víctor, el crucero es sin ropa y sin niños, por supuesto. Hay espacio para unos 2.000 pasajeros en un barco remodelado en 2019, pero al que se le incluyó en la decoración varias referencias a la desnudez, como un David, por ejemplo, de 3,5 metros en uno de los restaurantes. Son muy estrictos en las políticas de privacidad y discreción. La mayoría de personas que se embarcan en un crucero pues ya han probado un resort o una playa nudista y a bordo del barco, como le decía, existen estas políticas, como por ejemplo que todos deben llegar a puerto vestidos y estarlo cuando el capitán lo disponga. En los comedores también se exige estar vestidos, al igual que en la recepción que ofrece el capitán. Las personas siempre se deben sentar encima de una toalla y no se permiten niños, como le contaba, tampoco fotos ni actividades sexuales en público. Juan, ¿y cuál es la historia de la compañía que promueve este tipo de cruceros? Pues mira el negocio tan interesante que ha desarrollado Bare. En 1991 zarparon con 36 pasajeros. A la fecha han hecho 50 cruceros y algunos de hasta 3.000 personas. Explorando, han dicho que trabajan para derribar las barreras contra la desnudez social y hacer de las vacaciones con ropa una opción tan viable como las vacaciones sin ropa y también aceptable para todos. Y apoyan la creencia de que la sexualidad no es un estado de desnudez, sino más bien un estado de ánimo, es decir, que la desnudez social no es una actividad sexual y que las vacaciones sin ropa conducen a la aceptación del cuerpo. Como negocio, se ven en esos cruceros temáticos pues una salida definitivamente para la industria. Para finalizar la movida de hoy, Víctor, si se anima, son 6 días de crucero con precios que van dependiendo del camarote desde los $2.000 por persona hasta los 12.000. No me animo por el precio, Juan. Muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.466 pesos con 80 centavos. Es la misma tasa representativa de hoy porque, recordemos, fue festivo en Estados Unidos. El dólar oficial se mantuvo estable. El petróleo de referencia Brent, que se negocia en Europa, bajó un poco, 0,60%. Se ubicó en $54.77 por barril. El precio interno del café colombiano también se mantuvo estable para mañana en 1.085.000 pesos por carga, por la misma razón del dólar. Día festivo en Estados Unidos, celebración del día de Martin Luther King. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,13%. La acción más valorizada fue la de Construcciones El Cóndor, con una ganancia de 4,22%, y la acción que más cayó fue la de Enca, con un retroceso de 4,31%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El Departamento para la Prosperidad Social de Colombia reveló que 178.000 familias beneficiarias no han reclamado todavía los recursos del programa Ingreso Solidario. Dichos recursos están listos en entidades como Supergiros, el Banco Agrario y el Banco Caja Social. De no reclamar el dinero antes del próximo 30 de enero, estas familias lamentablemente podrían perder esta ayuda. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.